Sean bienvenidos en esta oportunidad en la unidad 5, lección 2.6, en la cual estaremos analizando la relación entre las funciones exponencial y logarítmica. El problema inicial propone lo siguiente. Grafica en un mismo plano cartesiano las funciones f de x igual al logaritmo base 2 de x y g de x igual a 2 elevado a la x. Y observa que si a, b es un punto de f, entonces b, a es un punto de g. En el número 2 se solicita efectuar las siguientes composiciones: f de g de x en el literal a y g de f de x en el literal b. Empecemos entonces con el número 1. En el número 1 se pide graficar en el mismo plano cartesiano tanto la función logarítmica como la función exponencial. Podemos observar similitudes, en este caso, entre la logarítmica y la exponencial. La base del logaritmo que tenemos acá es 2, igual la base de la exponencial que tenemos acá es 2. Bien, veamos entonces. En lecciones anteriores se ha calculado la tabla que sirve para graficar f de x igual al logaritmo base 2 de x y se obtuvo estos pares ordenados. Ahora esos pares ordenados los vamos a llevar al plano cartesiano. Tenemos entonces, en este caso, vamos a ubicarlos en este orden. 4,2, es decir, 4 en x, 2 en y. Luego tenemos 2,1, sería 2 en x, 1 en y. 1,0, que corresponde a este punto de acá. Un medio coma menos 1, que sería un medio coma menos 1, estaríamos acá. Y un cuarto coma menos 2, que estaríamos más o menos acá. Con eso, pues hemos trazado ya la gráfica, y esa gráfica corresponde a la función f de x igual al logaritmo base 2 de x. En lecciones anteriores, en la clase 2.1, específicamente de la unidad 4, se trabajó la función exponencial y en esa función exponencial se sacaron estos valores para graficar f de x igual a 2 elevado a la x, que en este caso le hemos llamado g de x. Empezamos entonces. 2,4 sería 2 en x, 4 en y. Entonces 2,4 estamos acá. El otro punto es 1,2. 1 en x, 2 en y. El siguiente es 0,1. 0,1 estamos acá. Menos 1,1 medio estaríamos justamente acá. Y menos 2,1 cuarto estaríamos acá. Ahora con esos puntos podemos trazar también nuestra gráfica de la función exponencial. Esa gráfica corresponde a g de x igual a 2 elevado a la x. Bien, en este momento entonces ya tenemos la gráfica de ambas funciones. La de rojo, que es la función logarítmica, y la de verde, que es la función exponencial. Veamos ahora la observación que solicita que se haga. Dice que si a, b es un punto de f, entonces b, a es un punto de g. Significa que los puntos se invierten en f y g. Veamos a ver si es cierto. Tenemos este punto que es 4,2. Significa que si este punto lo busco en la exponencial, va a aparecer como 2,4. Y justamente usted puede ver que es 2,4 y lo puede visualizar claramente en la tabla también. El punto que es 2,1 en f de x, en g de x lo encontramos como 1,2. El 1,0 lo encontramos como 0,1 y así sucesivamente. El 1 medio, menos 1 en la verde es menos 1,1 medio y el 1 cuarto, menos 2
es en la verde, sería menos 2,1. Muy bien, de esa manera hemos entonces completado el número 1 del problema inicial. Veamos ahora qué nos dice el número 2. Efectúa las composiciones. Tenemos dos, f de g de x y g de f de x. Entonces, para tener la mayor claridad en la composición, lo que vamos a hacer es escribir las funciones que corresponden a f y g, que son esas de acá. Empecemos con el literal a. Dice, la base es f, entonces vamos a tomar como base f de x igual al logaritmo base 2 de x, que es la que está acá. Pero ahora en vez de x vamos a tener g de x, es decir, que en vez de esta x de acá, yo la debo de reemplazar por lo que vale g de x, que sería 2 elevado a la x. Entonces, eliminamos esta x y traemos 2 elevado a la x. Luego, tenemos que la x de acá es un exponente, entonces se puede bajar y queda como x multiplicando al logaritmo base 2 de 2, lo cual ya hemos dicho que es igual a 1, por lo tanto x por 1 es x. Como al evaluar la composición hemos encontrado la identidad, significa que g de x es la función inversa de f de x. Veamos ahora qué ocurre en el caso del literal b. La función base en este caso es g, y g de x pues corresponde a la función que tenemos acá, g de x igual a 2 elevado a la x. Ahora, en vez de la x, vamos a escribir a f de x. Significa que, en vez de la x que tenemos acá de exponente, yo debo de escribir lo que vale f de x. ¿Cuánto es lo que vale f de x? Vale logaritmo base 2 de x. Entonces, elimino esta x de acá y escribo logaritmo base 2 de x. Acá hay de observar un detalle. La base de la potencia es la base del logaritmo. Y entonces hay una propiedad que nos dice lo siguiente, que por la definición del logaritmo, si tenemos a elevado al logaritmo base a de x, vea que la base del logaritmo es la misma base de la potencia, entonces dice que solamente se escribe el argumento, o sea, solo x. Para nuestro caso, entonces significa que 2 elevado al logaritmo base 2 de x es simplemente x. De esta manera concluimos nuevamente que f de x es la función inversa de g de x. Llegamos entonces así a la conclusión en la cual vamos a mencionar y a analizar 6 características en relación a la función logarítmica y exponencial. La número 1 dice así: la función y igual al logaritmo base a de x y y igual a elevado a la x son simétricas respecto a la recta y igual a x. Eso quiere decir que si yo grafico la logarítmica y la exponencial, son simétricas siempre y cuando, por supuesto, la base del logaritmo sea la misma base de la forma exponencial. Simétrica significa que la distancia que hay del punto, digamos este punto, a la recta que es y igual a x, es la misma distancia que hay de esta recta al otro punto de la función, en este caso exponencial. Y eso se cumple para cualquier pareja de puntos. La observación número 2 dice que para dos números reales a y b, con a mayor que 0, pero distinto de 1, se tiene que logaritmo base a de a elevado a la b es simplemente igual a b. Y entonces que a elevado a la logaritmo base a de b es igual a b, con b mayor que 0. Es decir, si tengo el logaritmo de la misma base, solo queda en este caso el exponente. Y si como exponente tengo el logaritmo de la misma base, queda solo el argumento. En el número 3, tenemos que la función logarítmica es la función inversa de la función exponencial. Y como es la función inversa, pues sabemos que si la exponencial va de los reales a 0, más infinito,
La logarítmica iría entonces de 0, más infinito a los reales. Entonces, en el número 4 tenemos otra observación que dice y igual a elevado a la x tiene una asíntota horizontal y es la recta y igual a 0. Si lo vemos en la gráfica, y igual a elevado a la x correspondería a la gráfica verde. Entonces la asíntota sería esta, una línea horizontal. Asíntota significa que esta gráfica verde nunca va a cortar a esta de color azul. Se va a ir acercando aquí cada vez más, pero nunca la va a cortar. Y esa recta azul corresponde a y igual a 0. Luego, si hacemos ahora uso de la simetría, se tiene que y igual al logaritmo base a de x, dice, entonces va a tener como asíntota una recta vertical. Es decir, que para la gráfica de color rojo, la asíntota sería esta que estoy construyendo acá. Sería esta de acá. Y como puede ver, esta corresponde a x igual a 0. Y justamente se convierte en una frontera para la gráfica de color rojo, dado que se va a ir acercando cada vez más hacia abajo, pero nunca la puede cortar. En el número 5 tenemos que el dominio de la función logarítmica es el rango de la función exponencial, tal y como ya lo habíamos dicho, y corresponde a 0, más infinito. Y el rango de la función logarítmica es el dominio de la función exponencial. Eso ocurre dado que la función logarítmica, como ya lo hemos demostrado, es la función inversa de la función exponencial. Y por último, la función logaritmo, al ser la inversa de la función exponencial, es una función que cumple ser biyectiva, es decir, que la función logarítmica es entonces inyectiva, sobreyectiva y por lo tanto es biyectiva. De esa manera llegamos entonces a la sección final de problemas en donde tú debes de resolver lo que se solicita. En este caso dice que para cada función escribe su función inversa y grafícala en el mismo plano cartesiano. Recordemos que la función inversa de la logarítmica será la exponencial y de la exponencial pues será en este caso la logarítmica. Eso es todo y nos vemos en el próximo video.